Desarrollemos la práctica número 2, filosofía moderna. Vamos con la pregunta 1. Dice, de las siguientes alternativas, ¿cuál no es una característica del Renacimiento? Nos ubicamos en el tema de filosofía del Renacimiento. ¿Sí? Vamos a sus características. El tema de reflexión es el hombre y la naturaleza. Recordemos que los filósofos van a ser humanistas y también van a inclinarse a la reflexión de la naturaleza y de ahí el avance de las ciencias naturales. ¿Sí? Además, recordemos que la base filosófica es el humanismo renacentista. Un ejemplo de ello, Giovanni Pico de la Mirandola, que afirmaba Dios ha creado al hombre, pero lo ha creado indeterminado. Mientras que los animales están determinados, ¿sí? Tienen pues instintos y actúan en base a los instintos, el hombre es un ser indefinido y por eso es artífice de su propio destino, tiene libertad. ¿Sí? De esa manera, los filósofos van a tomar pues como centro de investigación al hombre. Entonces van a pues asumir un antropocentrismo. Si comparamos, la filosofía medieval desarrolla un teocentrismo. Dios es el centro de todo. Y a partir de Dios se explica el conocimiento, se explica el mundo, se explica todo, ¿verdad? Mientras que los filósofos en este contexto van entendiendo que es el hombre el que construye el conocimiento. Entonces no cabe la idea de que el conocimiento se da por iluminación divina, como lo manifestaba un San Agustín en la época medieval. Con esto podemos también afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas. Además, recordemos que se retoman los estudios clásicos, estudios de los antiguos griegos y latinos. Entonces se reabren, como te comentaba alguna vez, escuelas como la escuela estoica, la escuela de Platón, la academia, la escuela de Aristóteles, el liceo, también la escuela pitagórica, que va a ser influyente en la idea de que el Sol está en el centro y que los planetas giran en torno al Sol. Ya los pitagóricos lo afirmaban y con esos insumos van, ¿no?, científicos como Copérnico, Galileo y Kepler desarrollar pues la teoría heliocéntrica. También se producen avances científicos, avances tecnológicos. Ejemplo, como te comentaba, es la astronomía con Copérnico, Galileo, Kepler, como también la imprenta, como también la pólvora, el astrolabio, la brújula y otros inventos más. Además, se lanza una crítica a la sociedad de la época, ¿sí? A las monarquías. Entonces se plantean con Tomás Moro, Tommaso de Campanella, con Francis Bacon, teorías utópicas, teorías políticas utópicas de sociedades donde no hay diferencia de clase en la propiedad privada, donde se busca el bien común. Eso, como te comentaba, es una crítica a las sociedades de su tiempo, que eran muy injustas y que provocaban guerras y mucha desigualdad. De esa manera, la pregunta 1, la correcta, sería la C. Esta alternativa entonces es la C, teocentrismo, de que se refiere, como te comentaba, a la época medieval. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. Dice, Descartes consideró que la naturaleza humana era dual. Pregunta, ¿cuál de las dos es invisible y libre? Ya, esta pregunta se ubica en el tema de filosofía moderna, específicamente la filosofía de René Descartes, más específico su posición antropológica, conocida como dualismo, ¿sí? Para Descartes, la naturaleza humana es una dualidad, o sea, es un compuesto de dos sustancias completamente distintas, mente y cuerpo. En otras palabras, alma y cuerpo, ¿sí? Ahora, vamos con el alma o la mente, que Descartes va a llamar en sus términos res cogitans. Esta tiene como características ser inmaterial, ¿no?, espiritual, indivisible, ¿sí? Es una realidad ontológica, ¿sí? Indivisible, siempre una, pues hablamos de un alma, ¿sí?, que no se puede dividir como la materia, y además es libre, ya que a través del alma podemos pensar, imaginar, entonces hay libertad de pensamiento. Mientras el cuerpo es la res extensa en latín, ¿sí?
O sea, los cuerpos tienen como característica principal la extensión. Por eso son res extensa, o también cosa extensa, o sustancia extensa. Sus características, ser material, divisible, y además los cuerpos están sujetos a leyes mecánicas, a leyes físicas. De ahí pues que se tiene en la época de Descartes una visión llamada mecanicista, de pensar que los cuerpos son máquinas. Tu cuerpo es una máquina, las plantas son máquinas, los animales son máquinas, a diferencia de los animales nosotros tenemos alma, ¿no? Los animales son autómatas. ¿Te das cuenta? La visión mecanicista, ¿no? De también entender que el mundo es como si fuera una gran máquina, ¿no? Que se mueve, como te contaba, por leyes mecánicas. También Descartes nos plantea que si es cierto que el hombre es un compuesto de dos sustancias distintas, estas dos sustancias distintas, cuerpo y mente, se comunican a través de la glándula pineal, ¿sí? De esa manera, la pregunta número 2 nos lleva a la alternativa B. Nuestra clave sería la B, ¿no? Res cogitans tiene como característica ser libre, indivisible, inmaterial, ¿sí? Vamos con la pregunta número 3. Pregunta número 3 dice, señale el enunciado que corresponda a la filosofía de John Locke. Vamos, el tema sería filosofía moderna, en específico nos referimos a la nociología de John Locke. Recordemos que John Locke fue un filósofo empirista, uno de los más representativos, que cuestiona el ignatismo cartesiano, ¿no? Con su propuesta de la tabula rasa. Como también John Locke va a ser el padre del liberalismo político, debido a que nos plantea, pues, las ideas de que la libertad, de que la igualdad, ¿no? Son derechos naturales y eso lo garantiza el Estado, ¿no? El Estado garantiza el cumplimiento de nuestros derechos naturales o derechos individuales como la libertad, la igualdad, la vida, la propiedad privada, entre otras. Ahora, nos concentramos en su nociología, como te comentaba. A ver, la nociología, hemos dicho que John Locke nos propone una postura empirista. Eso significa que el conocimiento se fundamenta, se origina en la experiencia. Él nos habla de dos tipos de experiencia, como lo ves en la diapositiva. Experiencia interna, que se refiere a la reflexión, los procesos mentales, como experiencia externa, que son nuestras sensaciones al captar las características de los objetos. Por eso es la experiencia la que nos proporciona ideas, es la fuente de todo conocimiento. Muy bien, si la experiencia es la fuente de todo conocimiento, la experiencia, te decía, se divide en sensaciones y reflexiones, ¿verdad? Si observamos la manzana, ¿sí? Sus características las captamos, tenemos sensaciones y a partir de estas nos formamos ideas. Recordemos que también John Locke nos va a hablar de los tipos de ideas. Sí es cierto que tenemos ideas que se fundan en nuestra experiencia, ¿sí? De captar objetos. Las ideas más elementales son llamadas ideas simples. Si percibo una manzana, entonces tendré la sensación de que es roja, redonda, pequeña, jugosa, dulce, suave. Y me formaré ideas acerca de eso, de esas características. Esas ideas que se refieren a esas características elementales de los objetos se van a llamar ideas simples. Las ideas simples se asocian y forman una idea compleja, la idea de manzana, ¿sí? Cuando pienso en manzana, pienso en que es roja, redonda y todo lo demás. Muy bien. Ante la pregunta número 3, lo correcto sería, las ideas provienen de la sensación o de la reflexión. La B, ¿por qué no sería? Los sentidos solo proceden de los... El conocimiento solo procede de los sentidos, esto, ¿no? Debido a que, como lo hemos dicho, la experiencia se divide en sensación y reflexión, ¿sí? Las ideas, tú luego dice la B, a ver, la B dice, las ideas tienen como origen las impresiones. ¿Qué filósofo nos habla de las impresiones?
Un filósofo llamado David Hume. John Locke no se refiere, no utiliza ese concepto de impresiones. Después la experiencia proporciona ideas innatas y a priori. El término innatas hace referencia a Descartes y lo a priori se refiere a la filosofía de Kant. Ya, tampoco esto vendría a ser correcto. Al nacer el hombre carece de mente o entendimiento. John Locke plantea que lo que el hombre no tiene son ideas, pero sí tenemos entendimiento. Tenemos facultades para poder captar las cosas y formarnos ideas. Pero lo que menciona así es que nacemos con la mente en blanco, la mente vacía. Sí hay mente, pero la mente está sin información y es la experiencia la que nos proporciona información acerca del mundo, ¿sí? Por eso, esta tampoco podría ser. Como te comentaba, nuestra respuesta sería la A. Vamos ahora a la pregunta número 4. Dice, de acuerdo con David Hume, una percepción más intensa y vivaz se denomina, ya, estamos en la filosofía moderna, en específico el empirismo inglés, ¿no? El empirismo inglés tiene como figuras centrales a John Locke y también David Hume. Ya está. Ahora, David Hume nos dice en su nociología que solo existen percepciones, solo existe lo que podemos percibir, lo que podemos experimentar, en otras palabras. Él va a dividir las percepciones en dos, impresiones e ideas, ¿sí? Las impresiones son percepciones fuertes, intensas, vivaces, como el sonido, ¿sí? Muy bien. Como también una impresión será pues el percibir la fruta, ¿sí? La impresión. Recuerda, es como si fuera el momento vivido. Mientras la idea es una percepción débil, que carece de intensidad, que carece de vivacidad, asemeja al recuerdo de un momento vivido, ¿sí? Por eso, David Hume sostendrá que toda impresión viene a producir una idea verdadera. En otras palabras, una idea es legítima, es verdadera, si corresponde a una impresión sensible. Pero ¿existen ideas falsas? Sí. Existen ideas ilegítimas o falsas que no se sustentan en ninguna impresión. Estas ideas vienen a ser Dios, alma, mundo, materia, viene a ser la conciencia, la causalidad, que él dirá pues, que son fruto de la creencia, que, como te decía, no son científicas, son falsas y deben ser rechazadas. Recuerda, estas ideas falsas se llaman ideas metafísicas. Por eso, la pregunta número 4, de acuerdo con David Hume, una percepción más intensa, vivaz, se denomina impresión. La clave sería la C, ¿sí? La 4 tiene como clave la C. Vamos con la pregunta número 5. Dice, con respecto a la filosofía de Kant, determine si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Vamos con el primer enunciado. Dice, en relación a la filosofía kantiana, nos propone un giro copernicano en la esfera del conocer, o sea, en la nociología. Claro. Kant, como usted recuerda, está ubicado en la filosofía moderna. Kant sintetiza las propuestas empiristas y racionalistas. Por eso hemos dicho muchas veces que es una síntesis de el racionalismo y el empirismo. Ya está. Ahora, el enunciado 1 viene a ser verdadero. Claro, porque Kant sí propone un giro copernicano, también lo vas a encontrar como revolución copernicana. ¿Por qué, profesor? Porque afirma que la realidad se adapta a nuestras condiciones a priori para conocer. Ya, ¿qué significa eso? Vamos por acá. Antes de Kant, los filósofos anteriores a Kant, ¿qué sostenían? Que el sujeto, como tú ves en la imagen, el sujeto se adapta al objeto. Quiere decir que ellos van a tomar la metáfora de que la mente es como si fuera un espejo que se refleja las cosas tal como son.
¿Eso qué significa? Que para que exista conocimiento, el sujeto debe reflejar al objeto tal como es. El sujeto, en otras palabras, debe adaptarse a los objetos, sí, debe captar sus características para formarse el conocimiento. La mente, por eso te decía, es como un espejo que se refleja las características del objeto y de esa manera, pues, llegamos a un conocimiento de lo real. Kant va a revolucionar la perspectiva acerca del acto del conocer. Por eso se llama revolución copernicana. Si Copérnico hace una revolución en el pensamiento astronómico y nos cambia la perspectiva de ver el cosmos, Kant va a cambiar la perspectiva de cómo entender el acto del conocer. Kant plantea que no es el sujeto el que se adapta a las cosas, sino son las cosas las que se adaptan a nuestra forma de conocer. Como te comentaba, si nuestra mente es como si fuera un recipiente y el líquido que ingresa al recipiente se adapta a la forma del recipiente, es lo mismo que se da en el acto del conocer. Significa que la información del mundo exterior se adapta a tu forma de conocer. Y por eso que tu conocimiento es una configuración, una construcción mental en base a la información del mundo exterior. De esa manera, es el mundo, es la información del mundo la que se adapta a tu forma de conocer, se adapta al sujeto. El sujeto de esa manera viene a ser un ser activo que construye, configura, constituye el conocimiento que viene a ser un fenómeno, ¿sí? De esa manera, solo conocemos los fenómenos, ¿sí? Solo conocemos aquello que nuestra mente construye en base a la información del mundo exterior, pero no conocemos el mundo en sí. El mundo en sí es imposible de conocer en la filosofía kantiana. Entonces, el primer enunciado sería verdadero. Vamos con el segundo. Dice, sostiene que es posible conocer las cosas en sí. Lo hemos dicho, para Kant es imposible conocer el mundo en sí y por eso este enunciado sería falso. Recordemos que para Kant, mundo en sí, cosa en sí, esencia de las cosas, se va a llamar noumeno, ¿verdad? Noumeno. Vamos con el tercer enunciado. Dice, plantea que la mente del hombre al nacer está vacía. Esa tesis de la mente vacía es la tesis de los empiristas, ¿no? De John Locke. Por eso sabemos que este tercer enunciado sería falso, ¿verdad? Ya que se refiere a la teoría de la tabula rasa, que es una teoría empirista y no una teoría kantiana. Luego, enunciado 4, señala que la ciencia contiene juicios sintéticos a priori. Sí, Kant menciona que la ciencia se fundamenta en juicios sintéticos a priori, eso sí lo menciona Kant. Entonces, por acá, recordemos puntual nada más, los juicios. Kant diferencia entre juicios analíticos y juicios sintéticos. Recuerda, juicios analíticos son juicios explicativos y analíticos son juicios extensivos. Quiere decir que aumentan el conocimiento, Ahora vamos con los juicios analíticos. Vamos con un ejemplo. El ejemplo puntual. La esfera es redonda. La esfera es redonda. Ya, en este juicio, recuerda que todo juicio es la relación de sujeto y predicado. Ya vemos, la esfera es redonda. La esfera es redonda. El predicado ya está contenido en el sujeto. Con solo pensar en esfera, se supone que es redonda, ¿no? Entonces, el predicado ya está contenido en el sujeto. De esa manera, este juicio analítico es un juicio que no aumenta información, no aumenta mi conocimiento, pero lo interesante es que tiene validez a priori. ¿Qué significa? Que se funda en la razón. Con solamente pensar, yo sé, yo entiendo que toda esfera es redonda. Además, este juicio es universal.
ya que todo sujeto racional acepta que la esfera es redonda. Es válido para todos, ¿no? Universal. Vamos ahora con los juicios sintéticos que son extensivos, como te decía, aumentan mi conocimiento. Por ejemplo, la esfera es redonda. Hemos dicho que los juicios vienen a ser una relación de sujeto y predicado. Entonces, el predicado es roja, es una característica que no necesariamente se va a encontrar en la esfera. Claro, es por eso que el predicado aumenta un nuevo dato, da una nueva información acerca del sujeto, pues son extensivos, ¿no? Claro, o sea, el predicado no está contenido en el sujeto, aumenta información. Además, Kant va a decir, estos juicios tienen validez a posteriori, validez a posteriori, como por ejemplo el juicio, la esfera es roja. Para saber si es roja o verde o de otro material, de repente puede ser de cristal, puede ser de metal, puede ser de utilizar la experiencia para saber si es cierto que la esfera es roja o que la esfera es de metal. De esa manera, se funda en la experiencia a posteriori y posee una validez particular, porque la esfera puede ser roja, puede ser verde, puede ser de otro color, ¿sí? Pero también Kant dirá, existen juicios sintéticos a priori, y estos juicios sintéticos a priori son los juicios que fundamentan el conocimiento científico. Eso significa, si Kant entiende que ciencia es el conocimiento físico-matemático, en otras palabras, la física de Newton, él pensará, ya, ese conocimiento, la física de Newton, se funda en juicios sintéticos a priori, juicios que aumentan el conocimiento, pero también tienen una validez a priori, una validez universal. Es por eso que para Kant, este juicio 5 más 7 es igual a 12, sería pues un juicio sintético a priori, ¿sí? Sintético a priori, ya que a partir de la suma de 5 más 7 se deduce una nueva información, 12, ¿sí? Además, este juicio es a priori, validez a priori, validez universal, ¿sí? Muy bien. De esa manera, la pregunta número 5 tendría como clave la B, ¿sí? Nuestra clave sería la A. Sí, sería la A. La clave sería la A de avión. La de avión. Vamos ahora con la pregunta número 6. Dice, en la lógica dialéctica hegeliana, el momento que corresponde a la idea en sí, y para sí, resulta ser la negación de la negación. Es la denominada, nos ubicamos en la filosofía de Hegel, y el tema sería la filosofía del siglo XIX, ¿no? Claro, específicamente la dialéctica hegeliana. Muy bien, por acá. La dialéctica, en términos sencillos, se entiende como el paso de tesis, antítesis y síntesis, claro. La tesis se define como el momento de afirmación, la antítesis se define como el momento de negación de la afirmación y la síntesis se define como el momento de negación de la afirmación, la superación de los momentos anteriores, pero también la conservación de algo, ¿no? La conservación de algo. Hegel entiende que el cambio es todo un proceso de negaciones, es un proceso de negaciones. ¿Sí? Recuerda, la dialéctica se entiende como un proceso de negaciones. ¿Sí? En términos sencillos, te decía, el paso de tesis, antítesis y síntesis, y así, ¿no? Continúa el cambio, continúa el desarrollo, la evolución. A ver si vamos a utilizar la dialéctica en la evolución del pensamiento filosófico. Otra vez,
utilicemos el método dialéctico de Hegel para entender la realidad ideal para él. Utilicemos este método para entender la evolución del pensamiento filosófico, ¿sí? La tesis, momento de afirmación, digamos, la filosofía de Platón. La antítesis, Aristóteles. Y la síntesis, las escuelas helenísticas, ¿sí? O sea, un Aristóteles niega a Platón, niega y supera el pensamiento de Platón. Las escuelas helenísticas, como el estoicismo, epicureísmo, ¿sí? Una etapa posterior a Platón y Aristóteles también. Cuestionan a los anteriores, sí, toman algo de ellos, pero también los superan, ¿no? Por eso la síntesis, que es la negación de las anteriores, también conserva ciertos elementos. Ahora, otra vez, esa síntesis, que son las escuelas filosóficas helenísticas, se convierten en tesis. La antítesis es el pensamiento de Agustín y la síntesis, el pensamiento de Tomás. ¿Sí? Tomás como síntesis toma algunos elementos de Agustín y algunos elementos de la escuela helenística, pero su filosofía es una filosofía mucho más amplia, como te decía, superadora. Y así podemos continuar. La síntesis, que es Tomás, se convierte en tesis, luego su antítesis es Ockham y así continúa hasta la filosofía actual. Por eso hemos dicho que para Hegel el desarrollo dialéctico es un proceso de negaciones. Muy bien, ahora utilicemos esa dialéctica hegeliana para hablar de cómo surge la realidad para Hegel. La propuesta de Hegel es un idealismo absoluto. Para Hegel todo surge a partir de la idea. Alguna vez lo dijimos, inclusive la materia en el fondo para Hegel es idea, porque para Hegel en el fondo los átomos son espirituales, son ideales, ¿te das cuenta? Todo surge a partir de la idea que va a llamar él idea absoluta, ser en sí o idea en sí, también el ser consciente, ¿sí? Eso significa que esto es como si fuera Dios, ¿no? Dios en términos teológicos, cristianos, podemos decir inclusive. La idea que es Dios se transforma en algo distinto, en naturaleza, a través de un proceso de enajenación. Entonces la idea deja de ser idea, así como esa novela o como ese cuento de Julio Ramón Ribeiro llamado Alienación, donde Roberto López es moreno, pero quiere ser como un gringo de Filadelfia, y al buscar ser como un gringo de Filadelfia, se va a enajenar, se va a alienar también, ¿no? Claro, se va a convertir en algo distinto a lo que es. Entonces, en términos generales, ¿sí? Esa enajenación puede ser tomada como una alienación, ¿sí? Convertirnos en algo distinto a lo que somos. La idea, por eso, se transforma en materia, en algo distinto a lo que es. Pero esa materia, ¿qué naturaleza, llamada también ser fuera de sí o ser inconsciente, toma conciencia, ¿sí? Y vuelve a ser una idea, pero convertida en algo superior, en un espíritu que vendría a ser el hombre, o también llamada ser en sí y para sí, también llamada autoconciencia. De esa manera, Hegel te explica cómo a partir de la idea aparece el mundo, aparece el hombre. Y en el fondo, ¿qué vemos? Un proceso dialéctico de tesis, antítesis y síntesis superadora. Entonces, eso sería la dialéctica hegeliana. Ante la pregunta, número 6, nuestra respuesta sería la síntesis, ¿no? Como negación de la negación, ¿sí? Como superación y conservación, claro. Vamos ahora a la práctica domiciliaria, ¿sí? Tenemos la pregunta 1, sería la D. La pregunta 2 también sería la D. La pregunta 3, la B. Pregunta 4, la D. Pregunta 5, la B de bueno. Y la pregunta número 6, la E de enano. Muy bien, hemos terminado.
Muchas gracias.